Estoy nervioso. Ahí, Pastor Oscar, bienvenido. Ahí queremos que usted nos pueda comentar un poquitito cómo ha estado su pandemia, cómo ha estado usted. Y después de eso, usted tiene todo el tiempo del mundo para poder, en este caso, exponer el tema que usted nos trae. Gracias. Bueno, en realidad no sé de dónde son todos, pero yo vivo en Santiago y acá el fin de semana estamos en cuarentena, estamos en fase 2. Durante la semana no tenemos cuarentena, pero sí el fin de semana. Es decir, hasta hoy como a las 10 de la noche o 12 de la noche, por ahí. Bueno, y el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros, nos ha cuidado y hemos estado bien, gracias a Dios, no nos hemos contagiado, así que estamos contentos. Ahora, yo estoy de vacaciones, bueno, todos los pastores estamos de vacaciones, pero acepté este desafío de Jaime porque lo conozco de cuando era más chico que yo. Ahora es 3 veces más grande que yo, pero acepté de buen grado, ¿no es cierto?, esto y, y me gusta participar en estos temas y que bueno que me hayan invitado y les doy gracias por eso. Ya, así que no importa que esté de vacaciones, vamos a participar aquí juntos. Bien, comenzamos entonces nuestro tema. ¿Me autoriza Jaime por ahí? Pues no sé quién dirige. Ahí está Jaime, ya. En algún momento yo voy a tratar de, voy a querer proyectar una diapositiva, un par de diapositivas. Así que si ustedes me dejan ahí listo para yo poder proyectar, ¿ya? Bien, comenzamos entonces. Yo no sé cuánto conocen ustedes de las fiestas hebreas, pero yo no voy a hablar derechamente de las fiestas hebreas, porque sería muy largo el tema después pasar al Apocalipsis. Yo hice la propuesta de hablar de las fiestas hebreas, pero en el Apocalipsis. De todas maneras, en esas diapositivas que yo les voy a mostrar, vamos a ir viendo las fiestas hebreas, ubicándolas en el año y su principal contenido. No vamos a ver el detalle de las fiestas hebreas, porque en realidad que las fiestas hebreas es otro tema. Se necesita bastante tiempo ahí, ¿ya? Así que vamos a ir tocando las fiestas hebreas y aplicándolas al libro de Apocalipsis. De todas maneras, pienso que al final habrán preguntas. Así que ahí pueden hacer todas las preguntas de dudas que tengan sobre estos detalles de las fiestas. Bueno, lo primero, el calendario ritual anual de Israel prefiguraba el devenir de la historia de la salvación. En otras palabras, todas las fiestas hebreas estaban prefigurando el plan de salvación. No eran fiestas judías para identificar una nación, no. No era para darle identidad a un pueblo y nada más, no. Las fiestas hebreas prefiguraban el plan de salvación. El problema de los judíos fue que ellos se quedaron en las fiestas como algo propio que el Señor les dio y eso los hacía diferentes de los demás y llegaron a transformarse en una religión judía. El Señor nunca pretendió eso. El Señor pretendió que a través de estas festividades ellos pudieran predicar a través de símbolos el plan de salvación al mundo. Porque Dios quería que Israel fuera una nación de sacerdotes y el mundo fuera el campo a evangelizar. Pero ellos se cerraron. Como nación, se cerraron entre 4 paredes
y comenzaron a realizar sus ritos para ellos. Y cuando algún gentil quería entrar en la nación judía, le hacían la vida a cuadrito, que al final nadie quería entrar, eran muy pocos. No cumplieron la misión, no entendieron el fondo de las festividades hebreas. Las fiestas de Israel eran tipos o símbolos de las realidades eternas. Y, chiquillos, aquí yo quiero que ustedes me ayuden con los textos bíblicos, que hay hartos. Así que si tienen su Biblia a mano, entonces vamos trabajando. Yo voy exponiendo y ustedes me van cooperando allí con los textos. El primero, Hebreos 10:1, para ver los símbolos, que las fiestas hebreas eran símbolos de realidades eternas. Hebreos 10:1. ¿Alguien? ¿Ya lo tiene? Yo. ¿Te leo, pastor? Ya, Pedro. Ana. Sí. Hebreo 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es, eran sombras de realidades celestiales, de realidades eternas. El hecho de que las fiestas hebreas se repitieran año tras año revela su propia insuficiencia y transitoriedad. Y a su vez destacaba la suficiencia y permanencia de las realidades venideras. Es decir, como eran símbolos, había que repetirlo. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad que tenía la realidad. La Pascua era símbolo del comienzo de la historia de la redención, que era la primera fiesta, la Pascua. Leamos Éxodo 12:2. Éxodo 12:2. La Pascua era el símbolo del comienzo de la historia de la redención o del plan de salvación. Leamos. ¿Leo, pastor? Ay, Sí. Michi, lee tú. Ya. Dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Gracias. Fíjense que el calendario hebreo tenía dos comienzos de año. Un comienzo de año civil y un comienzo de año religioso. El comienzo de año civil, en el cual se realizaba el año nuevo, el Rosh Hashanah, era en el séptimo mes, en el mes de Tisri. Sin embargo, cuando el Señor instaura la Pascua, pone a Nisan como primer mes del año, pero iba a ser el primer mes del año religioso. Esa es la diferencia. Comienzo de año religioso en Nisan con la Pascua y comienzo del año civil en el séptimo mes con el mes de Tisri. Y luego vamos a ver qué fiesta se celebraba ahí. Pero comenzamos con la Pascua. Y la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta, representaba la consumación de la salvación en la historia de Israel. Leamos Zacarías 14:16. Zacarías 14:16. Ya, ahora sí. Zacarías 14:16. Sí. Dice así. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahí está. Ese era el término de año. Tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos para cerrar
el año religioso. Debido a que el plan de salvación no se concretó con Israel, porque esa era la esperanza que Dios tenía, entonces la fiesta de los tabernáculos pasó a ser una fiesta escatológica. Luego vamos a ver eso, ¿ya? Las fiestas de Israel estaban estructuradas en 3 grandes fiestas. Había más de 3, pero 3 eran las fundamentales, las básicas, en donde todo israelita sí o sí debía ir a esa fiesta. Veamos, Éxodo capítulo 23, del 14 al 16. Allí tenemos las 3 fiestas que el Señor les proporcionó para ir cada israelita a Jerusalén a celebrar esta fiesta. No se podían quedar en casa. Ahora, fíjense, mientras ustedes buscan el texto, Éxodo 23, del 14 al 16, miren, cuando los israelitas de distintas provincias, de distintas tribus, viajaban hasta Jerusalén, ustedes entenderán que el país quedaba sin hombres de guerra. Eso es interesante. Y entonces los países vecinos se podían aprovechar de la situación, y en ese momento, cuando todos los hombres estaban celebrando la fiesta, estas 3 fiestas en Jerusalén, ellos podían invadir el país y tomarse más de la mitad del país. Sin embargo, Dios les hizo una promesa: si ustedes son fieles en ir a estas fiestas, yo me voy a encargar de poner temor en las naciones vecinas para que no los ataquen cuando ustedes estén celebrando esta fiesta. Miren qué interesante. Bonita promesa hizo el Señor. Ya, leamos entonces Éxodo 23. ¿Quién lo tiene ahora? ¿A quién veo por ahí con intención de leer? Yo lo tengo. Ya. Ya. 3 veces al año me celebrarás fiesta. La fiesta del pan sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, como te mandé, en el mes de Abib. Marzo o abril, dice entre paréntesis. Sí. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá ante mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al fin de año, cuando traigas tus labores del campo. Gracias. Ahí tenemos las 3 fiestas. La primera, los panes sin levadura, que en el fondo lo vamos a encerrar dentro de una sola fiesta, que es la Pascua. ¿Ya? La Pascua. Esa era la primera, panes sin levadura, juntamente con la Pascua. Después venía la primera cosecha del año, Pentecostés. Y después venía la tercera fiesta, que era la última cosecha del año, que eran los tabernáculos. Allí estaban las 3 grandes fiestas que el Señor quería que se realizaran. Israel fue librado de Egipto por la sangre del Cordero. Eso está en Éxodo 12. No lo vamos a leer. Ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? Cada israelita tuvo que matar un cordero en el día de la Pascua y tomar la sangre y pintar el dintel de su casa con sangre. Salieron de Egipto con dirección a Canaán. Miren, salieron de Egipto con dirección a Canaán. Allí tenemos ya símbolos. ¿Saben ustedes que todos estos símbolos, esto en teología se llama tipos? Y la realidad, cuando se cumple este tipo, o se cumple el símbolo, se le llama en teología antitipo. ¿Qué quiere decir antitipo? En lugar del símbolo. Y todo lo que se pone en el lugar del símbolo es la realidad. Es como tomar el símbolo, sacarlo y poner la realidad. Por ejemplo, tipo es el cordero que se mataba en la Pascua. Tipo. ¿Cuál es el antitipo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese? Jesús.
cuando él murió en la cruz del Calvario, entonces él pasó a ser un antitipo. Se saca el cordero, nunca más se mata al cordero, porque ahora murió el verdadero cordero. Es decir, el antitipo ocupó el lugar del tipo. ¿Entendemos, cierto? Ya. Por lo tanto, cuando se dice que salieron de Egipto, Egipto es símbolo del mundo, del pecado, Egipto. ¿Ya? Y salen en dirección a Canaán. Eso ya tiene otro simbolismo. Canaán. ¿Qué es para nosotros Canaán? ¿Palestina? ¿Para nosotros los cristianos Canaán es Palestina? No. ¿Cuál es nuestra Canaán? Celestial, ¿cierto? Nuestra Canaán es celestial. ¿Se dan cuenta? Que ahora cuando decimos que los israelitas salen de Egipto en dirección a Canaán, allí ya tenemos dos tipos, dos símbolos, Egipto y Canaán. Bueno, por lo tanto la historia de la salvación estaba inaugurada. ¿Cómo se inauguró la historia del plan de salvación con Israel? Con la salida de Egipto y la celebración de la Pascua. Pero no estaba consumada. Salieron de Egipto y tuvieron que vagar 40 años. Es decir, se inauguró el plan de salvación, pero quedaron dando vuelta. No lo consumaron. Dios quería la consumación de ese plan de salvación para su pueblo. Y entonces quedaron en lo que en teología se llama el todavía no. Entre el ya y el todavía no. Es decir, quedaron vagando, no pudieron entrar como el Señor esperaba a la Canaán. Por lo tanto, ahora Canaán pasa a ser un acontecimiento o un antitipo escatológico, que luego lo vamos a ver en el Apocalipsis. Mientras estuviesen en el desierto, estaban entre el ya y el todavía no. Al llegar al Sinaí, ¿cierto? Israel recibe la ley de Dios y se transforma en el pueblo del pacto, celebrando así el primer Pentecostés. ¿Saben por qué se llama Pentecostés? Bueno, esta fiesta tiene dos nombres. Pentecostés es un nombre griego, pero el nombre hebreo de esta fiesta se llama Shavuot. Shavuot, que quiere decir semanas. Semanas. Claro, porque, bueno, el singular de Shavuot es Sheva. Sheva quiere decir semana. Y esta misma palabra quiere decir 7. 7, ¿no? La semana de 7. Bueno, esta fiesta Shavuot, el Señor le dijo que debían celebrar esta fiesta una vez pasadas 7 semanas. Entonces los israelitas le llamaban la fiesta de las semanas, que en hebreo se dice Shavuot. Entonces, si son 7 semanas, 7 por 7, 49. Pero el Señor les dijo, cuando se cumplan las 7 semanas, al día siguiente celebran esta fiesta de Shavuot. Entonces, 49 más 1, 50. Por eso que en griego la fiesta se llama la fiesta de los 50, que en griego se dice Pentecostés. Es una palabra griega, que quiere decir simplemente 50. La fiesta de los 50. ¿Y cómo le llamaban los hebreos? La fiesta de la semana, Shavuot. ¿Ya? Entonces, el Pentecostés era, una vez que llegaron al Sinaí, por primera vez celebraron esta fiesta. ¿Por qué? Porque el día en que salieron de Egipto, el día 14, hasta llegar al Sinaí y recibir las tablas, pasaron 50 días.
Por eso se celebró la fiesta del Pentecostés. ¿En qué consistió la primera celebración del Pentecostés? La recepción de las tablas de la ley. En eso consistió el Pentecostés. Pero después, en tiempo de Cristo, en tiempo de los discípulos, tomó otra connotación, que luego lo vamos a ver. El hecho de vivir Israel entre la inauguración, salir de Egipto en la Pascua, y la consumación, 40 años por el desierto, tuvo que aprender, tomar, asir las bendiciones del pacto. Tuvieron que practicar las bendiciones del pacto que el Señor les entregó en el Pentecostés, en el Sinaí. Finalmente, cuando Israel entra en Canaán y celebra la fiesta de los tabernáculos, queda consumada la salvación para Israel, que fue una salvación terrenal. Claro. ¿Por qué? ¿En qué consistió la salvación de Israel? Librarlos de los egipcios. Y con eso ellos quedaron conformes. Pero el Señor tenía más para ellos. Pero no lo entendieron. No lo practicaron. Bueno, entremos entonces ahora a la primera fiesta nuestra, la Pascua. Y entonces ahora sí la vamos a ir aplicando al libro de Apocalipsis. Es así como en el primer capítulo del Apocalipsis, capítulo 1, se hace hincapié especial en los temas pascuales, muerte y resurrección de Cristo. Apocalipsis 1, verso 17 y 18. Leámoslo. Aquí ahora entramos a aplicar la fiesta de la Pascua. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Lo leo. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya. Ahí Cristo está hablando de su sacrificio. Comienza el Apocalipsis en el capítulo 1 hablando del sacrificio. ¿Cuándo se hacía un sacrificio con aspecto redentivo? Era en la Pascua. ¿Por qué? Porque ese día, el 14 de Nisán, ellos salieron de Egipto. El Señor los redimió. ¿Qué quiere decir la palabra redimir? Significa dos cosas. Significa pagar el costo, y el costo se pagó con el corderito que mataron allí al salir de Egipto, y consecuencia, dejar libre, porque se pagó el precio del esclavo. Se pagó el precio del esclavo. ¿Cuál fue el precio? El corderito. Y entonces quedan libres. Allí en la salida de Egipto, ellos matan el corderito, ponen la sangre en el dintel de su casa, y luego esa misma noche salen con sus mochilas puestas, salen de Egipto, quedan libres. ¿Se dan cuenta? Vamos a la cruz del Calvario. Cristo muere como cordero. Y entonces dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es la libertad, la vida que el Señor nos concede. Entonces, aquí en el Apocalipsis capítulo 1, el Señor lo primero que hace es plantear su sacrificio. Antes de hablar de las trompetas, antes de hablar de los sellos, antes de hablar de las iglesias, lo primero que él hace es presentar su sacrificio, que era lo primero que se hacía en el santuario.
¿Cuál era el primer mueble que encontrábamos al entrar al santuario? El altar del sacrificio. Por lo tanto, Cristo se presenta ante el apóstol Juan en visión en el Apocalipsis y le dice, mira, yo soy el que vivo, pero fui el que fue sacrificado, el que estuve muerto. Pero ahora yo tengo la llave de la muerte, vencí la muerte, salí bien del sacrificio. Así que ahora tenemos que proclamar libertad, eso es redención. Y después este tema, el apóstol Pablo en el libro de Romanos lo desarrolla teológicamente con profundidad, en donde dice, Cristo nos redimió del pecado, Cristo nuestra propiciación del pecado, y así, y abunda en ese lenguaje de liberación. Cristo llegó a decir, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y él también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Él es la solución para pagar el precio y para dejar en libertad. Y eso se llama redención. Cristo pagó nuestra redención y nos dejó libre. Entonces, allí en Colosenses capítulo 1, verso 18, leámoslo. Colosenses 1, 18. Y otro busca Apocalipsis 1.15, perdón, 1.5. 1.5. Apocalipsis 1.5. Colosenses 1.18 y Apocalipsis 1.5. Léame. El primero, Colosenses. Ya, Kevin. Ok. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Sí, ahí está. A través de haber muerto, y él pasa a ser el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por qué? No fue el primero en morir y en resucitar, hubieron otros, pero él fue el primero en resucitar por su propio poder y haber muerto sin pecado y resucitar sin pecado. Y en ese sentido tiene la preeminencia. Y en ese sentido pasa a ser el Cordero Pascual, ¿ya? Cumpliendo la primera fiesta. Apocalipsis 1.5. ¿Leo pasar? Ya. No. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está el sentido redentivo de la muerte de Cristo. Nos salvó, nos lavó, ¿no es cierto? Y hace todo el proceso redentivo, su muerte. Su muerte no es una muerte cualquiera, no. Es una muerte redentiva. Bien, por lo tanto, la Pascua tiene su cumplimiento en los sucesos del Cristo terrenal. Del Cristo terrenal, allí en el capítulo 1 del Apocalipsis. Bien, vamos a la segunda fiesta importante, el Pentecostés. Nos vamos a ver todas las fiestas porque o si no sería muy amplio, pero vamos a ver las principales fiestas. El Pentecostés. Una vez que salen, se realiza la Pascua. Ese día no se realizaron los panes sin levadura. Los panes sin levadura se comienzan a practicar después, porque aquí no hubo tiempo a desarrollar los panes sin levadura. Por lo tanto, se realiza solo la Pascua, la salida, ¿ya? Y luego llegan al Sinaí y viene la segunda fiesta en importancia. Esa segunda fiesta se encuentra en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Allí está la inauguración del primer Pentecostés. Allí encontramos al león cordero, el león de la tribu de Judá y el cordero como inmolado. Era el mismo, el león cordero.
Leamos Apocalipsis 5, versos 5 y 6. Apocalipsis 5, versos 5 y 6. Leo, pastor. ¿Ya? Apocalipsis 5, versos 5 y verso 6. Y uno Sí. de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya. Aquí en el capítulo 4, especialmente el 5, en esta festividad celestial donde se inaugura el santuario celestial, recuerden ustedes que el santuario celestial se inauguró en el Pentecostés, en la fiesta del Pentecostés, porque en el momento en que se inaugura el santuario celestial y se unge a Cristo, rey sacerdote, según la orden de Melquisedec, entonces el Espíritu Santo desciende sobre la tierra y bautiza a los discípulos, y ellos comienzan a actuar poderosamente en su predicación en el día del Pentecostés. Por lo tanto, Cristo comienza su actividad en pro de la salvación desatando los sellos. De allí en el capítulo 6 comienza a desatar los sellos. De este modo se inaugura el santuario celestial con la fiesta del Pentecostés. Ahora, en Éxodo 19, se relata el Pentecostés con truenos, con relámpago allí en el Sinaí, sonido, se estremeció todo el pueblo. Leamos Éxodo 19, 6. Perdón, 19, 16 y 17. Allí Lady quiere leer, parece. Éxodo. Pastor Lady está colocando los versículos para que los chiquillos los busquen, así que para que Ya, usted sepa. entiendo. Éxodo 19, versos 16 y 17. Ya, lo leo. Dice, Ya, perdón, el 16 y 17, ¿cierto? sí. Ya. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. ¿Se dieron cuenta que ese día fue un día, el Pentecostés fue un día sobrenatural? Con trueno y manifestaciones. Fue una epifanía divina, donde la gloria de Dios se mostró, la presencia de Dios estuvo en persona. Bueno, aquí en el capítulo 5 de 4 y 5 de Apocalipsis, se cumple este Pentecostés en el cielo, pero se hace sentir en la tierra. Porque ¿qué fue lo que se hizo en el cielo? Se inaugura el santuario celestial, se presenta a Cristo ante el Padre y entonces aparecen los 7 espíritus de Dios allí en esa visión, que era el Espíritu Santo, y Cristo entonces se le da la orden de comenzar a desatar los sellos y comenzar su plan de redención en el santuario celestial. Bueno, como el Espíritu Santo actuó en el cielo, también actuó aquí en la tierra, bautizando con lengua de fuego a los discípulos. Y ese mismo día, Pedro, en su discurso, convierte a 3.000 personas. Ese fue el Pentecostés, ¿no? ¿Qué se celebraba inicialmente en el Pentecostés? La recepción de las tablas de la ley. Pero acá toma otro sentido. Cuando estaban reunidos celebrando el Pentecostés, entonces desciende el Espíritu Santo
porque Cristo estaba inaugurando el santuario celestial y comienza la predicación del Evangelio a través de los discípulos. Así también el Pentecostés hubo estruendo del cielo, así lo relata Hechos capítulo 2, estruendo, vamos a leer allí Hechos 2, capítulo 2, versos 2 y 3, leámoslo. Hechos 2, versos 2 y 3. Leo, Ya, Hechos 2, versos 2 y 3, dice así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ya. En el Sinaí, ¿quién se presentó delante de Dios? Moisés. Por lo tanto, Moisés pasó a ser el tipo, el símbolo. Y en el cielo, en el día del Pentecostés, cuando se inauguró el santuario celestial, ¿quién se presenta delante de Dios? Jesucristo. Allí está el antitipo. Entonces, Jesús pasó a ser el Moisés antitípico, es decir, el Moisés que se presentó en el Sinaí. Ahora este otro Moisés, por llamarlo así, a Jesús, se presenta delante del trono de Dios para comenzar a desatar los sellos y comenzar a realizar su intercesión celestial. Eso está en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Ahora, los capítulos 2 y 3 son el desarrollo del capítulo 1. El desarrollo del capítulo 1. El capítulo 1, ¿no es cierto?, representa la Pascua, en donde se menciona la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio de Cristo es el que alimenta a las 7 iglesias, las fortalece, las llena de dones debido al sacrificio de Cristo. Bien, ahora ya estamos en el Pentecostés. Entonces ahora permítanme proyectar una diapositiva. A ver si me permiten compartir. Aquí está. Ay, se me perdió. ¿Dónde la dejé? Abajo está en el... Voy a abajito, echar de nuevo. ahí abajo en el PPT. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Bien. Ahí tenemos lo primero que hemos conversado, pero un poquito más ampliado porque esta es una diapositiva de la fiesta de la fiesta hebrea. Allí tenemos el primer mes del año, con el cursor lo voy a indicar, ahí está, Nisan. Nisan es el primer mes del año, y en donde se realizaba en el primer día del mes de Nisan, comenzaba el año religioso. A los 14 días de este mes se realizaba la Pascua. Ese día salieron de Egipto en el 14 de Nisan, ya primer mes. Luego el día 15 hasta el 20, durante una semana, celebraban los panes ácimos, que era la continuación de la Pascua. En el día 16 se celebraban la presentación de las gavillas. ¿Qué gavillas? Gavillas de cebada, porque la cebada era el primer fruto que se cosechaba.
A partir del día 15, contábamos 50 días. Llegamos entonces hasta el tercer mes del calendario judío, que era el mes de Sivan, por allí por mayo nuestro. En el día 6 se cumplían los 50 días y entonces se celebraba el Pentecostés. Ese día del Pentecostés, que era el día cuando se recibieron las tablas de la ley, después de 50 días, que en hebreo se le llama Shavuot, entonces ese día, el Pentecostés, se presentaban panes de trigo, pero con levadura, porque esta era la primera cosecha de trigo. Perdón, adelante. La primera cosecha de trigo, ¿ya? Entonces, ahora ya el sacrificio de la Pascua se había realizado, los panes ácimos también, que tienen su propio significado, pero aquí viene el Pentecostés, 50 días después, celebrando entonces con la primera cosecha de trigo, panes de trigo con levadura. Ahora, esto nosotros lo aplicamos de la siguiente manera. La Pascua representó la muerte de Cristo. Los panes ácimos quiere decir panes sin levadura con hierbas amargas. Es decir, la sepultura de Cristo, la tristeza, la pena. Las gavillas de cebada representaba la alegría porque era la primera cosecha que se hacía de cebada. Entonces, Cristo resucita ese día, el día 16, resucita a Cristo y hace resucitar los primeros resucitados a causa de su muerte. Y ese grupo que resucitó con Cristo, entonces ese grupo el Señor lo tomó y lo llevó como gavillas de cebada para presentarlo delante de Dios, las primicias. 50 días después que nosotros sabemos que en el Sinaí se recibió la ley, pero cuando estaba Cristo en el cielo y los discípulos aquí en la tierra, recibieron el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Ese día se presentaban panes de trigo con levadura el 6 de Sivan. Estas fiestas hebreas son complejas, ¿no? Yo estoy tratando de hacer un resumen aquí para darles una idea de la aplicación. Entonces, en el Apocalipsis tenemos el capítulo 1, ¿no es cierto? Allí la Pascua y los panes ácimos, juntamente con la resurrección. Y el Pentecostés lo tenemos en los capítulos 4 y 5, cuando Cristo se presenta delante de Dios. Allí en el capítulo 5, como un cordero como inmolado, el león de la tribu de Judá. Bien, vamos a dejar ahora y seguimos con la siguiente fiesta. La fiesta de las trompetas. Vamos a saltarnos al séptimo mes. Séptimo mes, la fiesta de las trompetas. En esta tercera sección de las 7 trompetas, evocan las 7 fiestas de la luna nueva a partir de Nisan hasta Tisri, el séptimo mes. En cada una de esas fiestas se tocaba trompeta. A ver, voy a volver a la presentación. Ya. A ver. Fíjense. Aquí tenemos el primer mes. Cada día del primer mes, a ver si mejor acá, aquí. Cada día del primer mes se tocaba trompeta porque se anunciaba el comienzo del mes.
cada comienzo de mes era un renuevo, un renovar. Y ahí aparecía la luna nueva. Por eso se tocaba trompeta. Entonces, en Nisan, el primer día se tocaba trompeta. En Iyar, el primer día del mes se tocaba trompeta. Sivan también. Tammuz, Ab, Elul, Tishri. Hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. ¿Se fijan? Esos 7 meses, en su primer día, se tocaba trompeta. Ahora, en Tishri, se tocaba la séptima trompeta, porque la primera se tocaba en Nisan, la segunda en Iyar, la tercera en Sivan, y así Tammuz, Ab, Elul, hasta llegar a Tishri. Y entonces en Tishri se realizaba una fiesta especial porque era la séptima trompeta. Y esta séptima trompeta de Tishri, que además se llamaba la fiesta de las trompetas, anunciaba el día del juicio. Anunciaba el día del juicio. Bien, vamos a volver. Vamos a pasar al sal. Ahí está. Entonces, esta fiesta era parte del juicio, porque se tocaba la trompeta para anunciar el juicio en el primer día del mes de Tishrei. Esta fiesta se llamaba en hebreo la fiesta de Teruá. La fiesta de Teruá, la fiesta de la trompeta, que está allí en Levíticos 23. A ver si lo podemos leer. Levíticos 23, versos 24 y 25. ¿Alguien lo tiene? Levítico 23, versos 24 y 25. Sí, yo lo tengo. Ya, leámoslo. El Señor dijo a Moisés, me dijo 24 y 25, ¿cierto? Sí, 24 y 25. Ya. Di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será día de reposo. Se anunciará a son de trompeta y habrá asamblea santa. Ningún trabajo servil haréis y ofreceréis al Señor una ofrenda abrasada al fuego. Ya. Entonces, esta séptima trompeta en el mes de Tishri se anunciaba el día del juicio. Se tocaba el día primero y el día del juicio era 10 días después, en el día 10. Entonces, todos están de acuerdo que los toques de trompeta en el Apocalipsis, porque nosotros sabemos que en el Apocalipsis existen las 7 trompetas, ¿cierto? Que están a partir del capítulo 9 de Apocalipsis, anuncian o corresponden a juicios o castigos de Dios sobre los impíos. Así que miren, vamos a hacer diferencia entre los 3 7 del Apocalipsis. El primer 7 son las 7 iglesias. Esa es la preparación de la iglesia. La preparación de la iglesia. Los 7 sellos corresponden al trabajo misionero de la iglesia, donde sufre la iglesia en el trabajo misionero. Y las 7 trompetas son los castigos de Dios a los impíos. Es totalmente distinto a los otros 7 que tienen que ver con el pueblo de Dios. Permiso, voy a cerrar esta ventana. Ahí sí, ya está. Entonces, en las 7 trompetas tenemos que se anuncian los castigos de Dios a los impíos. No vamos a estudiar las trompetas ahora, pero podemos ver nosotros allí en Apocalipsis capítulo 9, cuando suena
la sexta trompeta. Solamente vamos a ver eso. Apocalipsis 9, verso 12 al 21. A ver, verso 13 al 21. Ya, necesitamos que alguien lea esa parte larga, pero no importa, leámosla. ¿Leo, pastor? Ya, Ya. Apocalipsis 9, verso del 13 al 21, ¿cierto? sí. Chuta, qué largo, ya. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el Jaime, número... dejémoslo hasta ahí, porque creo que hasta ahí tenemos la explicación. Fíjense la última frase del verso 15. 15. A fin de matar la tercera parte de los hombres. Ahí nos queda clarito que las trompetas tienen un fin de castigo, juicio. La sexta trompeta, mire, tengan su Biblia abierta allí, en el capítulo 9 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, cuando se relata la sexta trompeta, luego se produce un interludio. Miren su Biblia allí. Y viene el capítulo 10 y el 11. Y en la mitad del 11 está la séptima trompeta. Fíjense que entre la sexta trompeta y la séptima se produce un espacio, un interludio. ¿Por qué? Porque entre la sexta trompeta y la séptima surge el pueblo de Dios, el capítulo 10, el remanente, el pueblo adventista. Y entonces allí entre el capítulo 10 y el capítulo 11 surge el remanente que tiene que cumplir una misión. Y esa misión está amplificada más tarde en el capítulo 14 con el mensaje de los 3 ángeles. Pero ¿qué es lo importante? En el capítulo 9, con la sexta trompeta, es como el anuncio del día del juicio. Porque una vez que se toca la sexta trompeta, viene el capítulo 10, en donde aparece el remanente predicando la hora del juicio ha llegado. Miren qué interesante. Así que aquí tenemos en el capítulo 9, al tocar la sexta trompeta, la fiesta de las trompetas, que se concreta con el capítulo 11, verso 15, con la séptima trompeta. Pero teniendo en claro que las trompetas son castigos de Dios a los impíos. Hay distintas interpretaciones de las trompetas, de la fiesta de las trompetas, del Apocalipsis. Sin embargo, personalmente yo creo que la sexta trompeta corresponde a la Revolución Francesa, que fue el último castigo que Dios le dio a los impíos que persiguieron al pueblo de Dios. Porque díganme, antes de 1800, 1700, por ahí, o durante la Edad Media, ¿quién persiguió al pueblo de Dios? ¿Cómo se llamaba ese poder? Ese poder se llamaba el papado, que durante la Edad Media persiguió al pueblo de Dios.
¿Qué pasó en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, en la toma de la Bastilla, y durante 10 años, que fue un reinado de terror en Francia, se mataron cientos y miles de sacerdotes. Es decir, la sangre que ellos derramaron cayó sobre su propia cabeza. Esa fue la secta trompeta. Y entonces cuando Dios castiga a ese poder perseguidor, relatado aquí en Apocalipsis capítulo 9, entonces ese poder pierde fuerza y recibe una herida mortal, según Apocalipsis 13. Y eso permite que ese poder, al estar herido, permite que libremente surja el remanente. Y aquí estamos, predicando el Evangelio, el remanente de Dios. Pero este poder va a volver a perseguir, eso nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Que este poder vuelve a perseguir. Pero no sabe ese poder que le espera la última trompeta. Y la última trompeta, la séptima trompeta, es el último castigo que le vuelve a dar Dios a este poder perseguidor. Así que nosotros estamos viviendo entre la sexta y la séptima trompeta. Entre los dos castigos que Dios le va a dar, que ya le dio uno a ese poder perseguidor, y le va a dar el último castigo con la séptima trompeta. ¿Ya? Entonces, nosotros ahora estamos viviendo a continuación del toque de la sexta trompeta, que se relata aquí en el capítulo 9. ¿Qué anunciaba la fiesta de la trompeta hebrea? ¿Qué anunciaba? La venida del juicio. Cuando surge el remanente, después de la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa fue en 1790 hasta 1798, por allí. Después viene 1844 y surge el remanente. Miren las coincidencias. Claro, Dios tenía todo fríamente calculado, como dice alguien por ahí, ¿no? Tenía todo fríamente calculado. Viene el remanente. ¿Y cuál es el mensaje fundamental, principal del remanente? ¿Qué dice Apocalipsis 14? La hora de su juicio ha llegado, y temed a Dios y darle gloria, ¿cierto? Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar. Miren, qué coincidencia. El remanente predicando el día del juicio, después del toque de la sexta trompeta. ¿Se fijan? Ahora, en el capítulo 10, después de la sexta trompeta, surge el remanente, y en el capítulo 10, verso 11, Dios le dice, es necesario que profetice. Claro, porque el juicio es un plan profético de Dios. ¿Cómo eso? Claro, ¿se acuerdan qué anuncian los 2300 días cuando terminaron? La purificación del santuario. La purificación del santuario no es otra cosa que el juicio investigador en el cielo, lo que Cristo está realizando, la última etapa del plan de salvación. Por eso que al anunciar la sexta trompeta, se castiga a los perseguidores, comienza el remanente a predicar y Cristo comienza su plan de juicio en el cielo, juicio investigador. Pero para que todo el mundo supiera que Cristo comenzó su juicio investigador en el cielo, tenía que haber un pueblo que lo predicara aquí en la tierra, y ese fue el remanente adventista. Mire cómo calza todo. Y aquí vemos a la fiesta hebrea. Fíjense que al terminar el capítulo 10, que tiene que ver con el movimiento adventista, el capítulo 11, verso 1, mire lo que dice.
entonces me fue dada una caña de medir. Ese acto de medir es un acto de juicio. Juicio. Así que allí en el capítulo 11 es una ampliación del juicio que después se amplía mayormente en el capítulo 14 de Apocalipsis. Bien, el toque de las trompetas entonces anuncia el día del juicio. La sexta trompeta permitió al remanente anunciar el juicio investigador. Allí en Apocalipsis 14 y también en Apocalipsis 11. Y ahora entramos en el Yom Kippur, el día del juicio. Miren, ahora les voy a presentar la última diapositiva. La última diapositiva. Ahí tenemos. Ya. Aquí está. Fíjense. Ya salimos de Nisan el primer mes y ahora estamos. Quiero preguntar, ¿ven la diapositiva? Eché la duda. ¿Alguien me puede responder? Sí, se ve. Sí, se ve, ya. Pastor, se ve perfecto. ¿Qué se ve Ya, pasar? Eché la duda. Miren, la fiesta de las trompetas hebreas se tocaba en el séptimo mes llamado Tishri. El primer día se tocaba trompeta para anunciar el día del juicio, día de la expiación, el día 10. Y después pasaban 5 días más y se celebraba la última fiesta, que era la fiesta de las cabañas. Y con eso se cerraba el año. Bien, analicemos rápidamente estas fiestas. Entonces, en el día de la expiación israelita se hacían 3 cosas fundamentales. Se hacía juicio, expiación y purificación del santuario. Segundo, se daba el juicio retributivo a aquel que estaba preparado, se le perdonaban sus pecados, y al que no estaba preparado, se cortaba del pueblo, se echaba, en algunos casos se mataba. Y tercero, se realizaba el rito de eliminación del pecado. ¿Cómo? Con el macho cabrío, por Azazel, se ponía las manos sobre él y entonces se eliminaba el pecado enviando el macho cabrío al desierto. En el día de la expiación celestial, capítulo 11 de Apocalipsis, verso 1 y 2. Vamos a ir a Apocalipsis. Capítulo 11, lo voy a leer yo, verso 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, mide, levántate y mide el templo, el santuario, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo mida, porque así ha entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Los gentiles no entran en el juicio de Dios, el juicio investigador. Solo el pueblo de Dios. Solo el pueblo de Dios. Los gentiles no lo midas. No lo midas. Leamos ahora el verso 19. Capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios en el cielo, aquí estamos en el cielo, capítulo 11 de Apocalipsis, verso 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Entonces, en el capítulo 11, verso 19, tenemos la inauguración del juicio en el templo celestial. Ese es el Yom Kippur, el día del Yom Kippur.
hebreo lo encontramos en Apocalipsis 11, verso 19, cuando el templo de Dios se abre en el cielo y se ve el arca de su pacto, porque el arca estaba en el lugar santísimo. Todas las fiestas anteriores correspondían al lugar santo. La Pascua, los panes ácimos y Pentecostés. Eso correspondía al lugar santo. Pero ahora, inclusive la inauguración del santuario celestial, cuando Cristo inaugura el santuario celestial en el capítulo 4 y 5, corresponde al lugar santo. Pero ahora al llegar al capítulo 11, versículo 19, cuando el templo de Dios se abre y se ve el arca del pacto, ahí entramos al lugar santísimo. ¿Qué se realizaba en el lugar santísimo? El día del juicio. ¿Qué se está realizando en el lugar santísimo en el cielo? El juicio investigador. Entonces aquí tenemos el día del juicio. Una vez que se termine el día del juicio, entonces, miren, vamos a leer allí, volver al capítulo 11 de Apocalipsis, verso 19. Después del punto seguido, la mitad del texto. Y hubo relámpagos, voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Esas manifestaciones corresponden cuando termina el tiempo de gracia. El tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de... Cuando termina el tiempo de gracia, después del capítulo 14 de Apocalipsis, entonces pasamos al capítulo 15 y 16. Allí están las 7 postreras plagas. ¿Por qué decimos que cuando sucedan esas cosas de trueno, relámpago, humo, entonces termina el tiempo de gracia y comienzan las plagas? Vamos al capítulo 15 de Apocalipsis. Capítulo 15 de Apocalipsis. Versículo 7 y 8. 7 y 8. Dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. No llenas de la gracia de Dios, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, aquí se entiende que es el templo celestial, donde está Cristo, o sea, Cristo ya dejó de interceder ahí, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. ¿Se dan cuenta? Ahí ya no hay más intercesión, nadie podía entrar en el templo, porque los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis corresponden al término del tiempo de gracia y al castigo. Es decir, aquí se toca la 7ª trompeta. Entonces dice, hasta que se hubiesen cumplido las 7 postreras plagas. La 7ª trompeta corresponde a la coronación de Cristo en el cielo. Una vez que termina de interceder, deja las vestiduras sacerdotales, se viste las vestiduras reales como rey, es coronado Cristo en la 7ª trompeta, y luego se dejan caer las 7 postreras plagas. ¿Se acuerdan que dijimos que la 6ª plaga se castigó al poder perseguidor y permitió que el remanente surgiera y predicara? Pero ese poder perseguidor, su herida fue sanada y comienza a perseguir otra vez en el tiempo del fin. Pero ese poder Dios lo castiga con la 7ª trompeta.
con la séptima trompeta. Y aquí, en el capítulo 15 y 16, son las 7 postreras plagas los que castigan a este poder perseguidor, al papado. Bien, tengo que andar rápido, si no me voy a demorar mucho, que este es un tema que entusiasma y nos podemos pasar a otro tema. Ya, entonces, el día del juicio, una vez que termina de interceder Cristo, viene el castigo punitivo. Se castiga a los malos, los que no estaban preparados, y se le da recompensa a los que estaban preparados para el día del juicio. Y termina el día del juicio, ¿se acuerdan con qué ceremonia? Con el macho cabrío Azazel, en la fiesta hebrea. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre el macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás, y lo mandaba al desierto para que muriera en el desierto. Bueno, cuando Cristo termine de interceder en el santuario celestial, confiesa todos los pecados y los pone sobre Satanás, el macho cabrío. Cristo viene en su segunda venida y ese macho cabrío queda vagando en el desierto de la tierra. Allí queda vagando. No muere hasta después de los 1000 años. Este macho cabrío no muere, sino que queda vagando durante 1000 años. ¿Por qué? Porque a continuación del juicio en la fiesta hebrea venía la última fiesta del pueblo de Dios. Veámosla. Y luego vamos a hacer el enlace. La última fiesta del pueblo de Dios, yo la vamos a presentar. Aquí está. Era la fiesta de las cabañas. ¿Qué representa la fiesta de las cabañas en el Apocalipsis? Representa cuando los hijos de Dios se van al cielo a disfrutar, porque la fiesta de las cabañas es una fiesta de gozo y se realizaba por una semana. Y allí comían, bebían, se felicitaban unos a otros porque habían pasado airosos en el juicio y estaban felices. Y esa fiesta la vamos a celebrar en el cielo. Y vamos a terminar esa fiesta, va a comenzar en el cielo, pero la vamos a terminar aquí en la tierra. Bien. Voy a salir. Ahí está. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos la podemos encontrar en los capítulos 21 de Apocalipsis. 21. Allí cuando, más bien en el 20, porque el macho cabrío, Satanás, queda en el milenio vagando en el desierto de la tierra, mientras el Israel espiritual está disfrutando de las cabañas en el cielo. Y cuando terminan los 1000 años, por fin ese macho cabrío Azazel muere. Cuando Dios lo destruye después de los 1000 años. Y continúa la fiesta de las cabañas. ¿Cómo? Allí en el capítulo 21, leamos, dice, capítulo 21, verso 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo con los hombres.
y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La fiesta de los tabernáculos continúa después de los 1000 años. Comenzó la fiesta en el cielo y termina aquí en la tierra con la muerte del macho cabrío Azazel y continúa la fiesta de los tabernáculos, porque Cristo viene a morar aquí en la tierra con su tabernáculo. La fiesta de las cabañas se le llamaba en hebreo la fiesta de Sukkot. Sukkot, fiesta de los tabernáculos, porque moraban en cabañas y lo pasaban súper bien. Así lo vamos a hacer en la tierra nueva, en el cielo y en la tierra nueva, lo vamos a pasar súper bien. Vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque se mató el origen del pecado. Al macho cabrío Azazel lo mataron. Y mataron al poder perseguidor, la bestia. Así que nosotros vamos a celebrar en la fiesta de las cabañas. Y termina el Apocalipsis con el capítulo 21 y 22, la tierra nueva, celebrando las cabañas. Que el Señor les bendiga. Es un placer haber estado con ustedes. Amén. Amén, amén. Ahí le damos las gracias a Pastor Óscar Lejiguala. No se vaya todavía, Pastor. Ahí queremos agradecerle por haber ahí aceptado nuestra invitación. Ahí por ahí estamos viendo unos comentarios ahí de forma interna. Que bueno, que algunos no sabían muy bien estos temas, pero usted lo explicó de manera sencilla y precisa. Así que muchas gracias, Pastor, Tuve que por ahí hacer por estar acompañándonos. una síntesis en Ahí, realidad. Fue todo ahí una bueno, esperemos cuando termine la pandemia volver a jugar nuevamente. Ahí todavía recuerdo esos partidos cuando estábamos juntos. Tiene que hacer ejercicio, Pastor, así que yo lo voy a estar esperando. Todavía le quedan años para jubilar, así que tranquilo nomás. Bueno, queremos, eso sí, antes ya de finalizar, si usted, Pastor, nos puede dirigir en la última oración. Y Amén. bueno, reiteramos también a los chiquillos que no se vayan, pues tenemos algunas indicaciones que darle y también la foto final para que puedan ya listarse, prender sus cámaras y así tener un recuerdo. ¿Sí, Pastor? Si nos Amén. puede dirigir en la oración. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por habernos permitido en esta hora estudiar tu palabra y entender algunas cosas que son importantes para nuestra vida y entender el plan de salvación que tú tienes, tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran juicio para salvar a tus hijos. Bendice a este grupo de estudio, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, chiquillos, por haber participado con nosotros. Bueno, nuevamente le damos las gracias al pastor. Y bueno, y los esperamos para el próximo domingo, pues el próximo domingo también tenemos un tema al cual usted, pastor, hizo una pincelada, yo se lo había comentado. Así que los esperamos a cada uno de ustedes, que puedan tener una linda noche y que el Señor los bendiga.